Bienvenidos a este episodio de History Talks, donde el licenciado en Historia Octavio Castrejón nos hablará de hechos históricos documentados, pero a su vez puestos sobre la mesa para el análisis, siempre buscando un enfoque objetivo y echando mano de la información que tenemos al alcance. Nuestras aportaciones bajo el pensamiento crítico y procurando siempre ser amables con los personajes involucrados. Así que esta noche me acompaña, como lo mencionaba, el licenciado en Historia Octavio Castrejón y Rigoberto González. Buenas noches. Nada, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación, Luis. Rigoberto. Buenas noches, un honor otra vez estar aquí con ustedes. Pues ahora el tema que nos ocupa es el tema de los niños héroes, que en algunos documentos tendenciosamente dicen que ni eran niños y ni fueron héroes, pero al final de cuentas, pues ya después de toda la información que nos proporciones, pues ya al final haremos nuestras conclusiones y las compartiremos con las personas que vean este video. Así que, pues sin más, nos arrancamos con la información. Muy bien. Me estaba acordando, antes de empezar, me estaba acordando de un billete de 5,000 pesos de los niños héroes, no sé si se acuerdan de ese billete, ¿no? Hace algunos añitos, ¿no? Antes de la devaluación. Que nos daban en la primaria. Sí, ¿verdad? Que nos dan para estar ahí de repente. Que nos daban para gastar. Y creo que había una moneda también, ¿no? Sí, no recuerdo. Pero me acuerdo muy bien del billete, así, con color rojo, ¿no? Los niños héroes. Pues sí, un tema controversial, ¿verdad? Porque pues, se habla de que es un mito todo lo que se dice de estos personajes. Y que, bueno, si me permiten, para hablar de los niños héroes, me gustaría hacer un contexto, ¿verdad? De la batalla que se dio en el castillo de Chapultepec, ¿no? Porque lo que sabemos es que hubo una batalla, ¿no? Y en donde participaron los niños héroes, y en donde los niños héroes defendieron, pero ¿en qué batalla o cuál fue el contexto en que surge esa batalla en donde participan estos personajes? Bueno, pues me gustaría comentar que esto ocurrió en el siglo XIX, en la década de los 40, que es una década que definitivamente fue trágica para México, ¿no? Recordemos que en ese suceso México va a perder más de la mitad de su territorio, es decir, una porción considerable, ¿no? de tierra, y que nos va a llevar obviamente a la reducción de los límites nacionales. Esto precisamente por una idea de expansionismo que tenía Estados Unidos, que lo hicieron parte sustancial en su agenda, ¿verdad? Entonces, pues para llevar a cabo esta expansión, Estados Unidos, ya sea lo hizo a través de compra, lo hizo a través de ocupación, a través de ciudadanos, y después formalizar esa posesión, o bien la conquista, ¿verdad? Son esos procedimientos que se utilizaron por parte de Estados Unidos. ¿Y cuál era la idea o el argumento ideológico que tenía Estados Unidos para agarrar territorio y a crecer a toda costa, ¿verdad? Y quitarle, en este caso, a México gran parte de su territorio? Bueno, pues porque ellos pensaban que estaban destinados por la divina providencia, ¿verdad? Para expandirse, ¿verdad? De costa a costa, ¿no? Y de esa manera expandir su área de libertad, ¿verdad? Porque la libertad era una misión que ellos tenían, ¿no? Entonces, por ese motivo debían de crecer, por ese motivo debían expandirse. Recordemos que en 1836, México ya había perdido el estado de Texas, ¿verdad? Que Texas se independizó y posteriormente se anexa a Estados Unidos. Y esto generó pues fracturas en las relaciones de México y Estados Unidos, ¿verdad? En 1845, el gobierno del presidente Polk de Estados Unidos va a tratar de negociar con México y va pues a plantearle, ¿verdad?, la compra de Nuevo México y California, precisamente porque ya tenían visto esos terrenos como posible parte de su territorio. Y bueno, también querían ver con México los límites territoriales de Texas, ¿verdad? Estados Unidos decía que Texas llegaba hasta el Río Bravo, ¿no? Y
México no aceptaba eso. Entonces, Estados Unidos manda para provocar, ¿verdad? Con un fin de provocar un conflicto, Al mero estilo. manda a generales, ¿verdad? A la milicia estadounidense a ocupar el territorio entre el río Nueces y el río Bravo, ¿verdad? Que obviamente pues, pertenecía a México. México también dice, oye, pues yo también voy a avanzar. Gente que vigile ese territorio, manda al general Pedro Ampudia y posteriormente a Mariano Salas para que hagan la defensa de esa parte pues, que México consideraba que era de él. En mayo de 1846 hubo enfrentamientos, ¿verdad? Y de eso se valió Estados Unidos para decir, mira, México está invadiendo nuestro territorio, ¿verdad? Hubo sangre derramada por parte de México en nuestro territorio, entonces vamos a declarar la guerra, ¿no? De ahí se agarró, es como el meme ese que anda provocando que le peguen para decir, me pegó, ¿no? Se pone así para que le peguen. Pero todavía ni estaba definido el límite, ¿que no? ¿O ya se había definido el límite? Supuestamente, bueno, no tan bien, ¿verdad? Okay. Bueno, se había dicho que el río Nueces, pero Estados Unidos decía, no, es el río Bravo, o sea, más abajo, ¿no? Okay. Entonces ahí inventaron esa situación, pues para crear un conflicto. México, vamos a decir que le entra esto de la trampa, ¿verdad? Que le estaban poniendo para generar conflicto y así tener pretexto de declararle la guerra formalmente a México. Okay. Pues ya empezó, orquestaron esto, inicia con esta declaración de guerra, y es cuando Estados Unidos ya entra a Matamoros, toman Monterrey, entran a Chihuahua también, ¿verdad? Estados Unidos ya empieza a declarar que Nuevo México y California son territorios conquistados. Hay resistencia mexicana, pero es nula por la carencia de recursos y los conflictos internos que se estaban viviendo. El general Antonio López de Santana estaba exiliado allá en Cuba, lo llaman precisamente a raíz de este conflicto para que se haga cargo del poder militar y político, ¿verdad? Entonces, empieza a haber batallas. Hay una batalla de la Angostura que podemos recordar cerca de Saltillo en febrero de 1847. En esa batalla, pues se comenta que Santana estuvo a punto de derrotar al general Zachary Taylor, ¿verdad? Pero misteriosamente, muchos no se explican por qué Santana ordena la retirada, ¿verdad? Del ejército, y Taylor se queda así como que, oye, ¿a poco sí? ¿Ya se van? Cuando ya no estaban ganando, se van, ¿no? Entonces, no evitan que los generales o que el ejército estadounidense siga avanzando. El 9 de marzo de 1847, Winfield Scott, un general también estadounidense, llega por Veracruz, ¿verdad? Ese era el plan, también llegar a Veracruz para llegar hasta la Ciudad de México. Santana se va a hacer cargo de la defensa también ahí, pierde batallas, puedo mencionar la de Cerro Gordo, se va hacia Puebla también para defender, la ciudad no le ofrece no estaba dispuesta a resistir, por lo que mejor se retira hasta la Ciudad de México, ahí esperar el avance del ejército estadounidense. Hay diferentes enfrentamientos, uno es en Churubusco, por ejemplo, la batalla de Molino del Rey, también que es muy sonada y muy famosa en este tema. Y de ahí el ejército estadounidense iba ganando todas las batallas, el ejército mexicano era insuficiente para poder detener esa marcha del ejército estadounidense, y llegan hasta Chapultepec, ¿verdad? Y sabedores ellos de que ahí era un colegio militar, pues les convenía atacar, ¿verdad? Esto lo hicieron el día 13 de septiembre de 1847. En el castillo de Chapultepec estaba Nicolás Bravo al frente del ejército, guardias nacionales, ¿verdad? Santiago Quijotencal, cadetes del colegio militar también que se ofrecieron pues a la resistencia, ¿verdad? En contra del ejército extranjero. Y bueno, recordemos pues que esa batalla en el castillo de Chapultepec, pues la ganaron los estadounidenses, ¿verdad? No, como las que hubo, todas las que hubo, pero esa en especial propició que Santana ordenara ya la salida del ejército
el retiro del ejército, la salida de los poderes hacia Querétaro, y ya para el 15 de septiembre de 1847, la bandera estadounidense ondeaba en Palacio Nacional. Es decir, Oh, sí. ya logrado, ¿verdad? Llegar y vaya, imponerse en territorio nacional, ¿no? Muy, muy sonada esa parte de la historia de la bandera estadounidense ondeando en el Zócalo, ¿no? En Palacio Nacional. Exactamente, ¿no? Esto pues porque ya querían presionar, pues obviamente era con fines de presión para negociar con el gobierno mexicano. Y pues total que el día 2 de febrero de 1848 se logra eso que querían. Se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, que es donde México cede el territorio que hoy comprende los estados de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, parte de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Ah, Pierde. Imagínense ustedes cuánto, si vemos el mapa, ¿verdad? De cómo era México antes, cómo quedó a partir de 1848, pues vaya que perdió gran parte de su territorio, la más de la mitad. Entonces, pues, y todavía va a faltar, ¿no? Después de estos años, todavía va a faltar la venta de la mesilla, que es esa fue la última. así es, que todavía pues, más presión de Estados Unidos, ¿verdad? Pero el caso es que se logró el fin, ¿verdad? La guerra, provocar una guerra para que... Oye, Tavo, Ándeme. nada más me llama la atención la fecha que dijiste cuando estaba ondeando la bandera norteamericana. Sí, 15 de septiembre de 1845, dijiste. 48. O sea, 47. 48, 47. es fecha, obviamente sabemos que como mexicanos sabemos qué fecha es, ¿no? Pero ¿es coincidencia o tiene que ver con todo esto de lo que nos vas a contar? Del 15 de septiembre, ¿no? Por el día de Patria. pues es coincidencia. Así es. Es coincidencia que llegaron ese día y bueno, ¿no? Debió ser un festejo muy amargo, ¿no? De la independencia, ¿verdad? Precisamente porque pues, está ocupado por los norteamericanos el territorio, ¿no? Entonces, Porque también había una historia de que cuentan los guanajuatenses que realmente el 15 de septiembre se festeja porque era cumpleaños de un expresidente. Que realmente el día de la independencia era, creo que el 13 o algo así. sí, el 15, Porfirio Díaz cumplía Ah, pues que por eso dijeron, pues vamos a hacer una sola fiesta. ajá. Entonces ahora, pues, Sí, 15 y 16, no te, la noche, ¿no? Vale. yo no te quería sacar tanto el tema, pero sí me llama la atención que coincidencia de la misma historia, una misma fecha, ¿no? Así es, sí. Fíjate que sí, entonces, pero así. Entonces, a lo que voy es que la batalla de Chapultepec, en donde participan estos personajes, tiene que ver con la invasión estadounidense, ¿no? Con la guerra de intervención de Estados Unidos en nuestro país. En ese contexto se da esa batalla y bueno, quería empezar de esa manera para poder ubicarnos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Sí, pues para ver de dónde salió el enemigo, pues. ¿De dónde salió exactamente? Era Estados Unidos, pues, no digo, con fines de obtener California y Nuevo México. Esa era la razón, ¿no? Principal, la expansión de su territorio. ¿Cómo ven? Pues bueno, ya teniendo el contexto, tenemos una historia oficial de los personajes, en donde ellos, pues cuando llegan los norteamericanos al castillo de Chapultepec, que era un colegio militar en ese entonces, ¿verdad? Pues se habla de que ellos defendieron con mucha valentía el lugar y que inclusive uno de esos cadetes, Juan Escutia, para que el ejército extranjero no se apoderara, ¿verdad?, de la bandera y esta no fuera mancillada, o, ¿no? Pues decidió envolverse en ella, ¿verdad?
y lanzarse hacia las faldas del cerro, ¿verdad? Y que de esa manera, pues, evitó, ¿no? Una tragedia con la bandera, ¿no? Es decir, eso es lo que se cuenta, ¿no? O eso es lo que nosotros siempre entendimos. Lo que viene en los libros de historia, de primaria y secundaria. Yo me acuerdo que en la primaria recreábamos ese momento y siempre había un compañero que para conmemorar esa batalla se tiraba ahí con la bandera, ¿verdad? Sí. Siempre las primarias lo hacíamos, ¿no? Y comprar las estampitas, ¿no? Y veías ahí las escenas de cómo se tiraba envuelto en la bandera. Sí, tú jugabas y yo soy Juan Escutia. Sí. Sabemos que en Nogales hay una escuela, y en muchos municipios, ¿no? Hay escuelas que se llaman Juan Escutia, como que lo vemos como el más importante de estos cadetes, ¿no? De estos niños héroes. Pues eso es lo que nos contaron y eso es lo que aprendimos, ¿no? Pero aquí, pues, resulta interesante que comentemos algunas situaciones o algunos puntos, ¿no? Primeramente, pues dicen que fueron 6 niños héroes, ¿no? Y Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera y Juan Escutia, ¿no? Que fueron los que conocemos, los que se dicen que defendieron el castillo de Chapultepec, ¿no? Pero lo cierto es que, pues no fueron ellos, no, esos 6 nomás, ¿no? En ese punto, ahí, en ese día en el castillo de Chapultepec, había aproximadamente 832 defensores, ¿verdad? Al mando de Nicolás Bravo, y había 50 o 51 alumnos del colegio militar, ¿verdad? Los que estaban participando, decenas de soldados del ejército del norte, ¿verdad? También, el batallón de San Blas que vino a apoyar. Entonces eran muchas personas, eran muchos cadetes y no nomás 6, ¿verdad? O sea, eran más. Eso hay que dejarlo en claro. Bueno, el enfrentamiento ocurre el 13 de septiembre de 1847, por eso ese día lo conmemoramos. Se conmemora. Desde muy temprano, ¿verdad? A las 5:30 de la mañana ya empezó la batalla con los norteamericanos, abrieron fuego contra Chapultepec, y ya 2 horas después avanzan, 4,000 efectivos, ¿verdad? O sea, eran muchos, nos superaban en número al ejército mexicano, ¿no? Eso hay que aclararlo primero. Entonces, 6, ¿no? Pues eran muchos más, ¿no? Bueno, vale. Durante esta batalla, ¿quién estaba de presidente? De presidente, bueno, se le llamó a Santana para que estuviera al mando, ¿verdad? Del poder político y militar, pero como siempre, Santana pues sí prefería el lado militar. Se queda, deja a Valentín Gómez Farías, pero si mal no recuerdo, Paredes, a fin de cuentas, que no está como presidente, pero no Santana, Santana al lado de... Porque estaría también interesante ver cuándo surgió la historia o cuándo se empezó a redactar la historia de los niños héroes o de la batalla del 13 de septiembre y ver qué presidente estaba en turno cuando se redactó, cuando se empezó a oficializar la historia del castillo de Chapultepec, ¿no? Pues eso te lo voy a decir. ¿Listo? Es todo. Mira, la atiné. Eso te lo voy a decir. Espérate, hombre. Que eran niños, es otro de los comentarios, ¿no? Y pues no es así. Juan Escutia tenía 20 años, Juan de la Barrera tenía 19, Fernando Montes de Oca 18, Agustín Melgar 18 años, Vicente Suárez 14, y el más pequeño era Francisco Márquez de 13 años, ¿no? Esa era la edad de los cadetes que se eligieron como los representativos, ¿no? De esta hazaña bélica, ¿no? Hazaña histórica. Entonces, pues niños, hablar de niños, pues no, ya eran unos adolescentes, ¿no? Los que estaban, los cadetes, ¿no? El otro punto es, bueno, Juan Escutia se envolvió en la bandera y se lanzó al cerro, ¿no? Aquí vemos, el comentario que puedo hacer aquí es que no hay evidencia de relato. No hay como que algún
alguna fuente en donde podemos corroborar que efectivamente eso ocurrió. Existen partes de guerra, ¿verdad? Partes que levantó el ejército estadounidense, de lo que fueron encontrando ya culminada la batalla, y nunca se dice en esas partes que hayan encontrado una persona muerta envuelta en una bandera mexicana. Ok. No hay en esa información cómo obtener pues, que alguien se lanzó, ¿verdad? Dicen también que la quitó del asta en donde se encontraba la bandera en el castillo de Chapultepec. Si ustedes ven el castillo de Chapultepec, fotografías, pues la bandera se encuentra en un lugar en donde de ahí no te puedes aventar al cerro, ¿no? Si te avientas de donde está la bandera vas a caer al patio. Pero no es posible pensar que de donde se encuentra la bandera él pudo haberse arrojado hacia las faldas del cerro, ¿no? Entonces, Ok. eso creo que también es importante comentarlo, ¿no? Ahora bien, hay una historia del general Margarito Suazo, en la batalla de Molino del Rey, también hay en ese hecho histórico de la batalla contra Estados Unidos, pues él tomó la bandera, ¿verdad? Y la protegió y la llenó de sangre y pues la tomó consigo para que el ejército no la tomara. Recordemos que Estados Unidos se llevó muchas banderas mexicanas, ¿verdad? Uh-huh. Que ya posteriormente las devolvió a México, pero por eso el general Margarito Suazo la tuvo con él. Y bueno, eso que se tomó de él, simplemente lo trasladaron y se lo adjudicaron a Juan Escutia, ¿no? Ok. Pero de Juan Escutia no tenemos que haya realizado un hecho de tal naturaleza. Pues, inclusive dicen que Juan Escutia no estuvo directamente en la batalla, ¿no? Que no era alumno del colegio militar, sino parte del batallón de San Blas que apoyó la batalla. Ok. Eso te iba a preguntar si hay datos o si había una lista de asistencia de los estudiantes para corroborar si todos eran efectivamente estudiantes o cadetes, perdón, de ahí del colegio. Sí, hay una lista de los estudiantes de la época. Hay una lista que se puede mencionar, son muchos, ¿no? Entre esa lista, pues, está el que fue presidente, Miguel Miramón, ¿verdad? Miguel Miramón estuvo ahí era alumno del colegio militar, obviamente no murió, él posteriormente va a luchar del lado de Maximiliano en la invasión francesa. Leandro Valle, nombres como Francisco Molina, Mariano Covarrubias, Bartolomé Díaz de León, Ignacio Molina, Emilio Laureat, Antonio Serra, Justino García, bueno, en fin, una serie de lista de los cadetes, pero pues la historia oficial agarró esos 6, ¿verdad? Y dijeron, estos 6 son los que elegimos y los que lucharon por México, y bueno, pues ellos son los más importantes. Y no sé cuál fue en un momento dado lo que vieron, ¿no? Para resaltar a ellos 6 nomás, y omitir a otros nombres, pero bueno, el caso es que eran más de 50 alumnos, ¿no?, los que estaban en esa batalla, y no nomás 6, ¿no? Como se ha venido manejando, ¿verdad? Como se maneja en el libro de primaria. Exactamente. Entonces, pues aquí quiero comentarte, después de esto, Luis, quiero comentar también que lo que se pretendía era generar una historia, pues para recordar esa batalla, ¿verdad? Había que elegir a ciertos personajes, ¿verdad? Que obviamente con los cuales se pudiera manejar no sé, cómo recordar esa fecha, ¿verdad? O por romantizarlo también, ¿no? Romantizarlo, exactamente, es una palabra que me gusta para de alguna manera resaltar el valor de estos personajes, ¿no? De la gente que pues, defendió México, ¿no? Defendió el territorio nacional, no se pudo, pero lo defendió y creo que era importante. Poco se habló, después de este evento, pocos quisieron hablar de la invasión de los mexicanos.
si acaso, pues recordar, ¿no? A los oficiales caídos, pero nadie dijo nada de los cadetes, ¿no? Nadie había dicho nada de los cadetes. ¿Quién fue uno de los primeros que empezó a mencionar a los cadetes que participaron en esta batalla? Fue Miguel Miramón, precisamente, un compañero de ellos, ¿no? Que él estudió con ellos y fue en 1851 quien empezó a hablar, pero no especificó nombres, no especificó las acciones que llevaron a cabo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué fue prácticamente lo que generó? Pues los veteranos de ese colegio militar formaron una asociación y esa asociación pues, la hicieron con la finalidad de dignificar el recuerdo de los hermanos caídos, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a generar toda una historia, ¿no? de lo que aconteció ese día. Empiezan a surgir discursos, empiezan a surgir escritos de lo que aconteció, la historia del sacrificio por la bandera, ¿verdad? Se le empieza a adjudicar a los cadetes la bandera de Juan Escutia. Santiago Hernández era un litógrafo que empieza a crear o a realizar los primeros retratos de estos jóvenes, ¿no? Esto te puedo decir que ocurrió en 1871, ¿sí? Para posteriormente todos copiar, ¿verdad? A raíz de que Santiago Hernández los dibuja, todos empiezan a copiar como eran, ¿verdad? Se empieza a correr la voz, a ver cómo eran esos personajes. Este año de 1871 sería el primer festejo oficial porque el presidente Benito Juárez aceptó la invitación de estos excadetes, ¿verdad? Esta confederación de excadetes para asistir precisamente a la conmemoración de los combates, ¿verdad? Y en ese momento es cuando el Estado incorpora con orgullo el festejo a los mismos héroes, ¿no? O sea, 1871, te puedo decir que es la primera vez, Luis, que ya oficialmente se empieza a conmemorar esta hazaña. Y en 1882, el presidente Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, donaría la primera lápida, ¿no? Para formar el famoso obelisco, o como lo conocen como el antiguo, ¿cómo se llama? Vaya, ahí está el obelisco, ahí en Chapultepec, ahí está ese obelisco. Y bueno, ya en el 84, el Colegio Militar decretaría pues, que el 13 de septiembre se pasará lista a los cadetes, ¿no? Hasta hasta 1880 ¿y qué? 4. Ok. Que el 13 de septiembre pues ya iba a haber un festejo, ¿no? Recordarlos cada año, ¿no? Y el paso de los presidentes, la necesidad de afianzar su legitimidad, ¿verdad? Pues se generó que tuvo como consecuencia que las ceremonias fueran cada vez eventos desde el punto de vista patriótico, ¿no? Icónicos, ¿no? En la población. Un orgullo, una identidad nacional, ¿verdad? Pues estaba bonito el relato para generar eso en los niños. Sí, claro. ¿No? Oye, mira, hubo niños que estaban peleando por su país, ¿tú por qué no? Sí, claro, pues que se identifique, ¿no? Claro, ese era un mensaje que le servía a los personajes que estaban en el poder, ¿verdad? Los presidentes. Y ya en el 47, en 1947, en el centenario de esta hazaña, pues por instrucciones del presidente Miguel Alemán, pues se le ocurrió que se debían encontrar a toda costa las osamentas de los cadetes, ¿no? De los 6 cadetes. De esos 6 en específico. Órale, búsquenla a toda costa porque los necesitamos para festejar el centenario, ¿verdad? Qué afición por las osamentas, ¿no? También Calderón ahí quería andar paseando osamentas. Sí, pues entonces, pues puso a trabajar a todo mundo, ¿no? Órale, a buscarlo.
Entonces, por ahí se agarraron, ¿verdad? En 1850, una comisión de Estados Unidos vino a recuperar restos de soldados caídos. O Y por ahí sea, un soldado americano dijo que cerca de una huehuete fueron enterrados 6 alumnos del colegio militar, ¿verdad? Entonces, mira, ahí está, esos 6 son ellos, búsquenlos. Fueron a escarbar, o sea, 100 años después. años después. Al tiempo, de repente, no sabemos cómo, pero de repente en el periódico, en la prensa, sale, logramos encontrar el lugar exacto en donde estaban enterrados los famosos restos de estos. Ya los encontraron. Es que estaba la bandera ahí con ellos. Sí, pues la bandera lo momificó. Dijeron, aquí fue, los envolvieron todos en la bandera. Dijeron, aquí fue donde cayó Juan Escutia, aquí. Entonces, aquí van a estar momificados. Y ahí estaban. Entonces, pues se exhumaron los cadáveres, esto estuvo a cargo del ejército mexicano, ¿verdad? Miembros de la Defensa Nacional y peritos, ¿verdad? La misión de los peritos era precisamente que dijeran que efectivamente se trataba de los cuerpos de estos cadetes, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Los cadetes dijeron, los peritos dijeron, no, pues no podemos determinar eso. Claro que no. Y eso fue lo más amable que les pudieron decir. Pero dijeron, pero el gobierno dijo, no me importa, sí son. ¿No? Pues bueno, entonces sí son. Además que esa noticia fue recibida muy bien por la gente. Pues claro. Por la sociedad. Y entonces, el 13 de septiembre de 1947 se develó la inscripción en letras de oro, ¿verdad? En el Congreso de la Cámara de Diputados, de los niños héroes de Chapultepec. Los restos se pusieron en urnas de plata, ¿no? En la Plaza de la Constitución, fueron trasladadas después al Colegio Militar de Popotla y luego al Altar de la Patria, ¿no? Que fue inaugurado en 1952 y que es ahí donde vemos en la entrada de Chapultepec, estas bonitas, pues, bonito monumento que se crea para recordar a los niños héroes, es muy visible cuando uno va ahí a ese lugar. Pues bueno, así fue como se crea ese mito de los niños héroes. Pero pues al final de cuentas ha servido para ensalzar valores patrios, ¿no? Sí, claro. Para inculcar a los niños y jóvenes el amor a la patria, ¿no? Que efectivamente, pues digo, en nuestra experiencia, pues así fue, ¿no? Desde niños queríamos ser Juan Escutia todos, ¿no? Cuando jugábamos esa parte, ¿no? De la historia. Sí, pues. Oigan, y acuérdense que también a lo mejor decían niños, pero pues, los niños antes estaban bien peludos, acuérdense, eran bien grandotes, ¿no? ¿Te acuerdas? Todos los otros que estaban allá en la técnica parecían que eran los papás de los alumnos. Sí, pues antes a los 14, 15 años ya estaban casados, ¿no? No, y aparte ya tenían bigote y barba, haz de cuenta que yo parecía una secundaria. Sí, pues también muy comprensible esa parte. Lo que sí pues se liga mucho con el asunto de crear íconos, crear, como les mencionaba ahí al principio antes de iniciar la grabación del libro Patria de Paco Ignacio Taibo II, que precisamente relata que la necesidad de agarrar íconos y la necesidad de tener cómo hacer patria, ¿no? O sea, algo no tangible, pero a la vez suficientemente fuerte para que puedas luchar por él. Entonces, este asunto de los niños héroes creo que va por ahí y la verdad sí funcionó. Y no le veo nada de malo siempre y cuando pues tampoco sea coercitivo, ¿no? Que mira, así te lo tienes que chutar y así fue el asunto y no lo tienes que cuestionar, ¿no? Porque habría que ver si un niño de
10, 11 años tenga las mismas preguntas que hicimos nosotros aquí. Pues a ver, niños, pero ¿a qué edad? ¿Y por qué estaban solitos en un colegio militar, ¿no? Y a ver, el que se tiró del cerro, había un cerro por ahí cerca, si me explico. Entonces, creo que es benéfico el crear íconos, el crear historia, romantizar la historia también, pero pues permitir el análisis de esa información. Claro. Antes de que se cumpliera el centenario, me faltó comentar esto, antes de que se cumpliera el centenario de la batalla en 1947, vino el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, visitó al presidente Miguel Alemán Valdez, Miguel Alemán, y fueron al obelisco, ¿no? Donde estaba el monumento a los niños héroes, y él puso una ofrenda, ¿verdad?, floral, y hay una frase que se recuerda, pues, con repudio por parte de la sociedad mexicana. Harry Truman dijo: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. Y así hicieron guardia por un minuto. Y con eso, pues, el presidente de Estados Unidos dio por sentado que ya, lo que hicimos hace 100 años, ya con esto es algo, ¿no? Entonces, se dice que hubo gente muy enojada por ese hecho, por ese evento del presidente, que fueron en la noche a agarrar la ofrenda floral y se la fueron a tirar a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Así como que no queremos eso, no queremos esas dádivas, ¿no? La intención estaba suave. Vale. La intención era buena. Sí, pero pues no fue bien recibida, ¿no? Por la forma tan, ¿cómo se dice? Pues es que parecía como ironía, ¿no? O sea, Vale. más ironía que pareciera como decirlo como ironía en lugar de verdaderamente sí decir de que no, pues sabes que sí nos arrepentimos del pasado, y como irónico así, con un minuto ya son 100 años, así como que obviamente la gente se va a molestar con eso, ¿no? Sí, por eso le fueron a aventar la ofrenda floral, y pues por eso Miguel, el presidente Miguel Alemán, pues se le ocurre la idea de encontrar, y se tenían que encontrar los restos, ¿no? Eso también está bien. De alguna manera, festejar en grande el centenario, ¿no? Aquí tenemos los restos. Y luego traer peritos, ¿para qué? Pues, y de todos modos ya sabes que la descomposición, o sea, es mucho, mucho antes de 100, o sea, 100 años después que vas a encontrar absolutamente nada, pues. Menos en cómo se inhumaban los cuerpos antes, pues era madera, dentro de la tierra se degradaba, pero muy rápido, pues después de 100 años, ¿qué pensaban que iban a encontrar? Como, no sé, las momias de Guanajuato, o Tutankamón, o no sé. Así como los militares de ahora, a lo mejor traen los dog tags, o cómo se llaman, las charolitas. ¿no? Como los pines que traen. Sí. Inclusive hay historias que narran que todos los cuerpos que ahí fallecieron fueron quemados, ¿no? No resultaba tampoco muy creíble que estos personajes fueran enterrados y luego juntos, porque como que muy poco creíble, ¿no? Que estuvieran ellos 6 por casualidad juntos, ¿no? Sí. Fueron muchos los que participaron, ¿no? Pero bueno, a lo que comentabas, Luis, en 1881, el compadre de Porfirio Díaz, el presidente Manuel González, es quien ordena que se empiece a escribir la historia de México. Okay. ¿Sí? Manuel Riva Palacio va a estar a cargo de esta obra que se llama México a través de los siglos. Fíjate, me la encontré en la biblioteca de mi papá, ahí en Nogales, pero no sabía que la tenía mi papá. Me la encontré hace unos años y dije, oye, por favor regálame cuando ya no la quiero. Entonces, México a través de los siglos es como que uno de los primeros intentos por escribir ya la historia nacional. Y obviamente esta
esta visión de la historia mexicana es desde el punto de vista de los liberales, ¿no? De aquel entonces. Y ahí es donde se mencionan estos 6 nombres, diferenciándolos de los demás cadetes, ¿no? Entonces dice ahí, especial participación tuvieron, y ya se mencionan estos 6, ¿no? Entonces, este texto de México a través de los siglos, Porfirio Díaz lo toma como estandarte, como le dan mucha importancia, ¿verdad?, para la educación. Como manual operativo. Exactamente, para difundir la historia nacional. Pues de ahí se va quedando, ¿no? Que ellos fueron los más importantes y se va creando toda esta, como lo dije ya, precisamente por este comité de excadetes que también ellos aportaron todas esas historias, pues se va generando se va haciendo esta bola de nieve que hoy conocemos como el mito de los niños héroes, pero pues se fue tergiversando la realidad, creo yo, y así se quedó, hasta que se empieza a cuestionar, pues, oye, ¿realmente es cierto esto que nos dijeron? Y pues empezamos a encontrar que no hay datos para poder estimar que así ocurrió. Pero te das cuenta ya después de que empiezas a cuestionar la historia nacional. Y eso no hace mucho, ¿no? De eso no hace mucho. Pues no, prácticamente no, pero al final de cuentas, este comité y la intención del comité pues era honrar la memoria de sus ex compañeros, ¿no? Entonces la intención era buena, ya más adelante pues como todas las cosas y como teléfono descompuesto pues ya se fue tergiversando, pero pues hay que quedarnos con lo bueno, ¿no? Al final si es importante, como quiera que sea esa batalla, si es importante el lugar y si son importantes los cadetes que lucharon en esa batalla. Claro, entonces pues son situaciones que la historia de México a veces nos ofrece, que a final de cuentas son muy románticas, son historias felices, historias de heroísmo, de valentía, ¿no? Que a fin de cuentas a los niños y a los jóvenes que empezamos a estudiar, nos gustan, es una manera a lo mejor fácil de entender la historia, de que se nos queden grabadas esos momentos, ¿verdad? Entonces, pues sirvió a final de cuentas, el poder público lo utilizó para eso, para esos fines, pero bueno, creo yo que debemos ir modificando la enseñanza y no solamente decir, mira, así es y así créelo, ¿no? Sino que ahora creo que debemos ser desde pequeños los niños, pues irle dando bases para ser críticos, ¿no? Con las fuentes, con los datos que se le brindan en clases, que sepan ellos que no es, que los niños no se queden con lo que el maestro diga, sino que ellos pueden investigar más allá y pueden encontrar y pueden cuestionar y pueden pues, observar que hay otras fuentes y que esas fuentes van a contradecir lo que oficialmente se nos está diciendo, ¿no? Entonces, pues ese pensamiento crítico creo que es importante, ¿no? En un modelo de educación ya moderno, no como nos tocó a nosotros, ¿no? Sí, que casi era un asunto religioso, que digo, la materia de civismo a mí sí me gustaba porque era prácticamente historia de México, y si hablaban de fechas conmemorativas, realmente sí era, así sucedió y así te lo tragas y lo digieres y así fue, ¿no? Pero sí es importante el pensamiento crítico. Bueno, pues si no hay nada más, Rigoberto. No, también, muy interesante. Bueno, esto, sí. Lo mismo, ¿no? Que de la vez pasada también de cómo hubo una necesidad, ¿no? De crear estos, digamos, íconos, ¿no? Para que la gente tuviera amor patrio. Eso es nada más lo que podré adoptar, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues si no hay más, terminamos este episodio.
de los niños héroes, un episodio más de Merlin History Talks. Y te agradezco mucho, Octavio, otra vez tu participación. Y Rigoberto, gracias por conectarte y nos estaremos viendo la próxima. No les tenemos tema todavía, pero en una semana más les subimos el próximo video. Muchas gracias. Ok. Gracias, buenas noches. Capaz. Adiós.